Orientaciones para desarrollar las actividades correspondientes al área de matemática de la plataforma Aprendo en Casa, semana 36 para el primer año de educación secundaria. Nuestras actividades, día 3, resolvemos situaciones que involucran área y volumen de cilindros en objetos reutilizables. Además, en el día 4 resolvemos situaciones relacionadas con prismas y cilindros. Muy bien, pues de esta manera damos inicio a la semana 36 y última semana del presente año. Nuestro propósito pues es establecer relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales y representarlas, ¿no?, en relaciones con formas tridimensionales, cilindros y prismas. Bueno, básicamente en base a cilindros y prismas se pretende pues desarrollar las capacidades correspondientes a esta competencia. Situación número 1. Empezamos entonces. La primera situación dice: experimenta. Corte un pedazo rectangular de papel de 5 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo y lo pegas por un lado a un lapicero o palito. Ahora hazlo girar rápidamente como se muestra en la imagen. Y la pregunta dice: ¿qué resultará de esta experiencia? ¿Qué cuerpo geométrico se genera? Explica, dice, ¿no es cierto? Entonces es lo que observamos aquí, ¿no? 5 centímetros de largo por 10 de ancho por 10 centímetros de largo es las medidas que nos proponen, y en base a eso pues vamos a construir y a ver qué sucede, ¿no? Entonces aquí ya observamos cómo esta banderita pues va girando, ¿no?, en torno a su eje y va formando, ¿no?, un cilindro. Entonces, pues, ¿qué resultará de esta experiencia, no? De hecho, un cilindro donde se observan dos bases, ahí están las generatrices y otros elementos que corresponden a esta figura geométrica. Dice, ¿qué más? Que a partir de esta experiencia se genera un cilindro, desde luego, de generatriz 5 centímetros, igual que la altura, se supone, ¿no? El radio es de 10 centímetros radio, y su diámetro tendría que ser el doble del radio, que ciertamente es 20 centímetros. Situación número 2. En las imágenes, ¿qué figuras geométricas conforman el desarrollo del plano? A ver, si nosotros tenemos un cilindro, ¿no?, y le sacamos la etiqueta, entonces, y las tapitas las desdoblamos hacia arriba, pues ahí tenemos el desarrollo de un sólido geométrico, en este caso de un cilindro. Bien, ¿qué ocurre, no? El desarrollo de un cilindro, ¿a qué está o sea, ¿qué figuras forman, no? Entonces lo forman pues su área lateral, que tiene forma de ¿qué? De un rectángulo, ¿no? Y las dos bases, que son definitivamente círculos, ¿no? Entonces, pues esto se observa en el desarrollo de ¿qué? De un cilindro. Dice: ¿qué relación tiene la longitud de la circunferencia de las bases con el largo del rectángulo? Justifique tu respuesta. Entonces tenemos que recurrir nuevamente a esta imagen, ¿no?, y responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene la longitud de la circunferencia? Estamos hablando de esta longitud de circunferencia, o sea, lo que mide en unidad es la vuelta completa, ¿no? Y de ello obtener esa relación, ¿no? ¿Qué hay entre la longitud de circunferencia y las dos bases con el largo del rectángulo? Bueno, y vamos a observar lo siguiente. Este es el largo, ¿no? Pero, a ver, vamos a colocar lo siguiente. Si bien el largo es correspondiente al rectángulo, ¿qué sucede respecto al círculo? Para el círculo viene a ser por longitud de circunferencia. ¿Y a qué es igual a la longitud de circunferencia? 2πr. Porque se supone que esta vuelta completa ha sido, ¿no?, da origen a todo el lado, ¿no?, largo de este rectángulo. Así que también tenemos el h, que viene a ser la altura, y claro, la longitud de circunferencia tiene la misma medida que el largo de la etiqueta. La longitud de la circunferencia, ¿no?, tiene la misma medida, ¿no? La longitud de la circunferencia tiene la misma medida que el largo de ¿qué? Del rectángulo. Muy bien, vamos a pasar a una situación número 3. Dice: elige un objeto en casa con forma de cilindro. Dibuja la forma geométrica del objeto, mídelo, anótalo sus medidas en el gráfico. ¿Cuántos centímetros cuadrados de material utilizan para su elaboración? Entonces, para calcular su elaboración, bueno, necesitamos algunas fórmulas, como por ejemplo, pues la longitud de circunferencia, el área total, el área lateral, ¿no?, el volumen, etcétera, que lo tenemos aquí planteados ya.
incluso el valor de pi, que es 3,14159265. Es infinito este valor, sin embargo lo vamos a redondear a dos decimales, que sería 3,14. Bueno, estamos colocando múltiples respuestas porque no sabemos exactamente cuál es la figura o el cilindro que va a elegir usted en su casa, y de acuerdo a eso desarrollar esta situación número 3, ¿no? Hay algunos ejemplos. Puede ser, por ejemplo, una lata de conserva de pescado, que en realidad sí es un cilindro, ¿no? Y también otras conservas conocidas, ¿no? Como el tarro de leche Gloria u cualquier otro objeto, pero que tenga forma cilíndrica. Bien, vamos a pasar a las actividades correspondientes al día 4, ¿no? Y nos dice la primera situación: imagina que le quitas la etiqueta a una lata, ya, a esta etiqueta la quitamos a una lata. Si el radio de la base de la lata es 4 centímetros, el radio de la base es 4 centímetros, ya tenemos el radio, ¿no? Y su alto es igual al diámetro, ya, o sea, doble de radio, claro. ¿Cuál es la forma de la etiqueta y cuáles son sus dimensiones? Considera nuevamente el valor de pi, que vale 3,14, nos dice, ¿no es cierto? Entonces podemos observar aquí ya la etiqueta, donde conocemos algunos datos como la altura, que es 8 centímetros, ¿no? ¿Y por qué deducimos que es 8 centímetros? Porque recuerden que nos dicen que el radio de la base es 4 centímetros, ¿no? Pero su altura es igual al diámetro, o sea, el doble de 4, 8 centímetros, ¿no? Es la altura. ¿Cuál es la forma de la etiqueta? Dice, ¿cuáles son sus dimensiones, ¿no? Ahora, muy bien, ¿qué ocurre? La longitud de la circunferencia es 2pi por radio, ¿no? Pero si radio vale 4 centímetros, además pi vale 3,14, como nos dan aquí, ¿qué va a ocurrir? Al desarrollar esto va a salir esto con 2 por 3,14 por radio, ¿no? 2 por 3,14 por 4 sería 8 por 3,14, que es otra forma de multiplicarlo, ¿no? Y ciertamente este resultado nos da 25,12 centímetros. ¿Listo? Bien, de las alternativas dice que ¿cuál sería? Forma cuadrada con lados de 8 centímetros, lo cual es absurdo porque hemos encontrado otros resultados, menos de forma circular con diámetro 8 centímetros, tampoco. Forma rectangular de 16 y 8, tampoco. Hemos encontrado finalmente esto, ¿no? Que tiene una forma rectangular de lados 25,12 centímetros el largo, ¿no? Y la altura, que vendría a ser el ancho, ¿no? De 8 centímetros. Entonces, de esta manera ya estaría resuelto la situación número 1. Vamos a continuar con la situación número 2. Nos dice: Sonia planea reutilizar algunos tubos de papel higiénico de 9 centímetros de alto y diámetro 4,8 centímetros. Con ellos elaborar diversos portalapiceros, como se muestra en la imagen. ¿Cuánto papel se necesitará para formar las caras laterales de 4 tubos? Justifique tu respuesta. Bien, entonces aquí vamos a calcular de 1, ¿no? Vamos a calcular de 1 y luego se supone que al final esto se tiene que multiplicar por 4. Entonces empezamos con 1. Dice que el diámetro mide 4,8. Ya tenemos el diámetro. La altura, que mide 9 centímetros. Y ciertamente si tenemos el diámetro, que vale 4,8, el radio sería 2,4 centímetros. Ahora, el área lateral, porque se supone que esto se está forrando de manera lateral, ¿no? En los costados. Vendría a ser, normalmente es perímetro por altura para cualquier prisma. Y en un círculo es similar, solo que el perímetro de la circunferencia viene pues por la longitud de circunferencia, que viene a ser 2 pi radios, por la altura, y tengo el área lateral. Así que esto vale 2, pi vale 3,14, radio ya dijimos vale 2,4, por la altura, que vale 9, ya tendríamos el valor del área lateral, 135,648 centímetros cuadrados. Bien, entonces esto es el valor que hay que multiplicarlo por 4. ¿Por qué? Porque no estamos forrando solamente uno, ¿no? Sino 4. Entonces, el valor de 135,648 al multiplicar por 4 me debe estar dando 592 centímetros cuadrados. Es la respuesta final que corresponde a esta situación número 2.
Vamos a continuar ya con la situación número 3. Dice, se dispone de dos pliegos rectangulares de cartón reciclado, 100 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho. Es cada uno, o sea, los dos tienen la misma medida, ¿no? Si uno de ellos se utilizara para construir una cara lateral de una caja con forma de prisma cuadrangular y el otro cartón para la superficie lateral de una caja con forma de cilindro, ¿ya? Entonces, el primero, de uno de ellos vamos a construir un cilindro y del otro vamos a construir un prisma cuadrangular, ¿no? De aquí vamos a partir. A ver, dice, ¿cuál de las dos cajas presenta una base de mayor área? Entonces, recordemos aquí, en el primer caso tenemos, pues, que construir un prisma, ¿no? Cuadrangular, y el siguiente un cilindro, y podemos determinar algunas cosas ya, ¿no? Por ejemplo, si para construir el cubo, el prisma cuadrangular, si la longitud, o sea, la base de este rectángulo medía 100 centímetros, se supone que lo tenemos que dividir en 4 partes y cada lado valdría 25 centímetros. Y la altura no varía, es 60 centímetros. Bien, ahora, su área lateral, el área de la base, ¿no? Porque la primera pregunta es, ¿cuál de los dos tiene base mayor? Entonces vamos a calcular el área de la base de este prisma. Sería 25 centímetros por 25 centímetros, lo cual ya sabemos sale 625 centímetros cuadrados. Ahora bien, ¿qué ocurre con el cilindro? Su altura no varía, es 60 centímetros. Para calcular la longitud de circunferencia, bueno, no lo podemos hacer básicamente, ¿por qué? Porque esta longitud de circunferencia la conocemos, vale 100 centímetros. Lo que tendríamos que calcular es el valor del radio, ¿para qué? Para determinar su área de la base. Así que conociendo ese dato, 2 por 3,14 radio lo vamos a dejar porque es lo que necesitamos encontrar. Finalmente radio nos sale 15,92 centímetros. Si conocemos el valor del radio conformado por la culpa de este 100 centímetros, ¿no? Que genera el cilindro, entonces conociendo este valor de radio puedo calcular ¿qué cosa? Su área de la base. ¿Y a qué es igual el área de la base? Es igual al área del círculo, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. Sabemos que pi vale 3,14, radio habíamos encontrado acá 15,92, lo elevamos al cuadrado, ¿no? El área del círculo me sale 3,14 por 253,45 centímetros cuadrados, que multiplicando finalmente me da 795,83 centímetros cuadrados. Hasta ahí hemos calculado ya el área de la base, ¿no? Tanto el área del círculo como del cuadrado en el primer caso, ¿no? Y esto nos permite responder la primera pregunta. ¿Cuál de las dos cajas presenta una base mayor en su área? Pues obviamente viene a ser el círculo, ¿no? Porque tiene 795,83 centímetros cuadrados respecto a 625 centímetros cuadrados, producto de un cuadrado, de una base cuadrangular. Ahora dice, ¿cuál de las dos cajas tiene mayor volumen? Explique tu respuesta. Ya tenemos el siguiente caso, tenemos para el prisma de base cuadrangular y para el cilindro tendríamos que calcular su volumen, ¿no? Entonces el primer caso sabemos que es igual al área base por volumen, pero el área de la base era 25 centímetros por 25 centímetros, que es 625 centímetros cuadrados, por la altura que es 60 centímetros, sale 37.500 centímetros cúbicos. Y el siguiente, que viene a ser el volumen para un cilindro, pi por radio al cuadrado por altura, ya el pi sería 3,14 por radio, el radio al cuadrado. Recordemos que este valor de 795 es pi por radio al cuadrado, es el área del círculo, lo habíamos calculado acá arriba, el área del círculo, 795,83 centímetros cuadrados. Solamente me faltaría multiplicar por la altura y el resultado va a ser 47.749 centímetros cúbicos. Dice la pregunta, ¿cuál de las dos cajas tiene mayor volumen? Pues ciertamente estamos observando que es el cilindro, ¿no? El que tiene mayor volumen. Muy bien, reflexiona, dice qué acciones prácticas propones para gestionar los residuos sólidos en tu hogar. Es la decisión de cada uno el responder de manera coherente pues ante esta pregunta, porque habla de acciones, no solamente el pensar, ¿no? Sino el hacer, ¿ya? Respecto a la gestión de los residuos sólidos en tu casa, ¿no? Entonces son ustedes los que tienen las respuestas más pertinentes para responder esta pregunta. Bien, luego vienen unas preguntas de autorreflexión y con eso estaríamos terminando la semana 36 de la plataforma Aprendo en Casa para el primer año de educación secundaria, semana 36, última semana del presente año.